Buenas tardes a todos y bienvenidos a la representación de La Ratonera, una obra teatral escrita por Agatha Christie y de género policíaco con grandes dosis de misterio y suspense. Hemos querido representarla para trabajar la lectura obligatoria de una forma más divertida y así, disfrutando de una cosa creativa, poner en marcha nuestros talentos. No hemos usado horas de clase para ensayar, sino que nos hemos quedado a la hora de comer y así, con un bocato y mucho esfuerzo, hemos trabajado juntos para conseguir representaros esta obra. Esperemos que os guste y que la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola. No hace falta que grabéis ni que hagáis fotos, ya que por la nueva Ley de Protección de Datos está prohibido en el recinto escolar. La profesora María José se encargará de ello. Ahora sí, os presentamos con gran ilusión y cariño la obra de teatro La Ratonera. El asesinato ha tenido lugar en el 24 de la calle Culver, en Paddington. La víctima se llamaba Maureen Lyon. La policía está muy interesada en interrogar a un sospechoso visto en las inmediaciones, con abrigo oscuro, bufanda clara y sombrero de fieltro. Se advierte a los conductores de la formación de placas de hielo. Se espera que las temperaturas sigan bajando y que se produzcan fuertes nevadas. Señora Barlow, ¡qué frío hace! Vaya, este Gis es un despistado, se ha olvidado la S. ¿Qué tarde es? Molly, ¿dónde estás? Haciéndolo todo yo sola, Gandul. ¿Quieres que haga algo? ¿Quieres que haga el fuego? Ya está hecho. ¿Qué tal estás? ¿Estás helada? Es que acabo de llegar. ¿Cómo que has salido con este tiempo? Bajé al pueblo a comprar algunas cosas. ¿Y tú? ¿Conseguiste la ramblera para el gallinero? No he encontrado nada. He estado en varias tiendas. Y además, el coche me resbala continuamente. Cada vez la nieve pasa más. Ya veremos cómo mañana amanecemos incomunicados. Espero que no se den tuberías. Hay que tener la caldera bien cargada para toda la noche. Espero que nos traigan más carbón porque se nos está acabando. No nos podemos permitir empezar con mal pie. La primera impresión es la que cuenta. ¿Está todo listo? Creo que lo tenemos todo a punto. De momento no ha llegado nadie. Por cierto, fíjate en esto. Menuda chapuza. Ha quedado bien, ¿eh? Te has olvidado de la S. Pone Monwell en vez de Monswell. Vaya por Dios. Bueno, Monwell no importa mucho. De momento... Vete a cargar la caldera. Con lo que resbala para ti ahora. ¿La dejo cargada ya para toda la noche? No la cargues hasta las 10 o las 11. Pues sí que estoy apañado. Los huéspedes están al llegar. De todas formas, si no pagan, traen equipaje, así que nos lo podemos quedar, pero mientras que paguen las 7 guineas semanales... Me han negado 200 a derecha, Molly. Y según Scotland Yard, el asesinato ha tenido lugar en el 24 de la calle Culver, en Paddington. La víctima se llamaba Maureen Lyon. La policía está muy interesada en interrogar a un sospechoso visto en las inmediaciones, con abrigo oscuro, bufanda clara y sombrero de fieltro. Se advierte a los conductores de la formación de placas de hielo. Se espera que las temperaturas sigan bajando y que se produzcan fuertes nevadas.
Vaya tiempo, ¿verdad? El taxista me ha dejado en la puerta porque no se atrevía a venir. ¿Es usted la señora Ralston? Sí, soy yo. Encantado. Soy el señor Wren. Encantada, señor Wren. ¿Y su marido? ¿No vendrá ya? Se estará al llegar. No es usted para nada como me la esperaba. Pensaba que usted sería una de esas típicas mujeres ceñudas, con la casa entera llena de figuritas de bronce. Y sin embargo, todo es ideal. ¡Qué proporciones! Este lugar me va a encantar. ¿No tendrán flores del paraíso o aves? Me temo que no. ¿Y uno de esos aparadores de caoba? Sí, tenemos allí en el comedor. ¿Ahí dentro? Tengo que verlo. No se quiere acercar a la chimenea, vendrá hasta este lado. Ese aparador es de la perfección absoluta. Pero, ¿por qué han prescindido de una buena mesa de comedor? Esas mesitas que han puesto estropean el conjunto. Nos pareció que a los de ustedes les gustaría tener cada uno en su mesa. Por cierto, le presento a Giles, mi marido. Encantado, soy el señor Wren. ¿Cómo se ha puesto el tiempo, verdad? Le recuerda a uno la canción de Navidad de Dickens, sus personajes, Scrooge y Tim. Qué rabia me ha dado siempre el pequeño Tim. No hay quien se crea ese personaje. Subiré las maletas, Amelia. Espero que allí tengan una de esas camas con dosel y sábanas de flores. Pues no. Creo que a su marido no le cae muy bien, ¿no? ¿Están muy enamorados? ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos casadas un año. Por cierto, quiero ver su habitación. No se enfades, que las vidas ajenas me fascinan. ¿A usted no? Bueno, aún no más que otras. Pues yo, en cambio, creo que todo el mundo es interesante. Nadie llega a conocer al interior de los demás. Y creo que los únicos que pueden llegar a hacerlo son los pintores. ¿Es usted pintor? No, soy arquitecto. De hecho, mis padres me llamaron Christopher Wren con la esperanza de que fuera arquitecto. Como Christopher Wren, el arquitecto de la Catedral de San Pablo. Creo que voy a pasar un buen rato aquí. Su esposa me parece encantadora. Desde luego. Y una verdadera belleza. Por favor, no diga tonterías. ¿Quiere ver su habitación? Estupendo. Así se va. ¿Te importaría encargarte de la caldera? Esto es la mansión Monco, supongo. Sí, adelante. Soy la señora Boyd. Yo soy Giles Ralston. Pase y acérquese a la chimenea. ¿Este es todo su equipaje? Un tal Melcas, que al parecer es comandante, se encarga del resto. Dejaré la puerta abierta. El taxista no se ha atrevido a subir hasta la entrada. No hemos tenido más remedio que comparar con un taxi, porque no se ha enviado a nadie a que nos recogieran. Lo lamento muchísimo, no sabíamos en qué tren llegaría. Debería de haber alguien que estuviera a todas horas, ¿no le parece? Permítame que me ocupe de su abrigo. Mi esposa la atenderá enseguida. Yo voy a ayudar al comandante Metcalf con el equipaje. Por lo menos podrían haber despejado la entrada de la nieve. Qué falta de previsión y formalidad. Le ruego que me disculpe, ¿estaba? ¿La señora Ralston? Sí, soy yo. Parece usted muy joven. ¿Joven? Muy joven para un establecimiento como este. Debe haber un principio para todo, ¿no cree? Ya veo. Desde luego, la casa es muy vieja. Espero que no tenga carcoma. Por supuesto que no. La casa está en perfectas condiciones. La gente no se suele dar cuenta de que tiene carcoma hasta que es demasiado tarde. Bueno, pero con una capa de pintura creo que todo se soluciona. Debe haber un principio para todo, ¿no cree? Por aquí, comandante. Encantado. Uf, por un momento pensé que ya nos llevábamos. Pero con la que está cayendo... Uf, discúlpeme, señora. Si la cosa continúa así, me temo que mañana tendremos más de 1,5 metros de nieve. Subiré las maletas. Me has dicho el azul y la rosa, ¿no? No, he acomodado al señor Renner en la rosa. Me pareció que le gustaría la cama con dosel que tenemos allí. Por eso he acomodado a la señora Boyle en la caoba y al comandante Metcalf en la azul. ¿Me sigue, comandante? Sí, señor. ¿Le ha costado mucho encontrar personal de servicio? Nos ayuda una mujer del pueblo que vive allí. ¿Y el servicio permanente?
permanente? No tenemos, solo estamos nosotros. Vaya, creía que esto era una casa de huéspedes en condiciones. Ya le he dicho que estamos empezando. Yo creo que antes de abrir un establecimiento como este deberían de tener un servicio en condiciones, ¿no crees? Bueno, como ya le he dicho, hay un principio para todo. ¿Le importaría decir que si aparte de mí y el comandante Mezcal hay alguien más? No, hay varios más. Encima hay ventisca, todos son problemas. Señora, el tiempo se nos escapa de nuestro control. Del norte sopla el viento que anuncia las nieves y ahora el petirrojo, pobre pajarillo, volar hacia el granero en busca de abrigo y acurrucarse bajo el ala, pobre pajarillo. Adoro las canciones de cuna, ¿y usted? Señora Boy, le presento al señor Bruel. ¿Cómo está usted? Me parece una casa preciosa, ¿y a usted? A mí me parece más importante el servicio que su aspecto. De haberlo sabido, de que eran unos principiantes no habría venido. No está obligada a quedarse, señora Boy. No me siento en absoluto obligada. No habrá problema en cubrir su vacante. Hay muchas más reservas que quieren venir a esta mansión. No pienso irme de aquí hasta que este lugar me demuestre de lo que es capaz. ¿Le importaría mostrarme mi habitación? Por supuesto, sígame. Has estado muy bien, cariño. Esa mujer me ha parecido muy desagradable. Me hubiera encantado ver cómo la ponía de patitas en la calle. Me parece que ese es un placer que voy a tener que renunciar. Vaya por Dios, otro más. Adelante. Pase, por favor. Mi coche se ha quedado parado 1 kilómetro de aquí por culpa de la nieve. Menos mal que disponen de un buen fuego. Señor Buell, ¿le presenta a la señorita? Caswell. Según el parte, se esperan fuertes nevadas. Mucho me temo que nos vamos a quedar aislados. ¿Tendrán provisiones suficientes? Sí, esté tranquila. Mi esposa es muy previsora. Y además, si la cosa se pone muy fea, podemos comernos a la gallina. Claro, mejor que comernos unos a los otros. ¿Alguna otra noticia en el periódico aparte de la ventisca? Los politiqueos de siempre. Así que un asesinato sobrecogedor. ¿Un crimen? Me encanta. Al parecer, ha sido un loco homicida. Mató a una mujer cerca de Paddington. Será un maníaco sexual. La verdad es que no cuenta mucho. La policía está muy interesada en interrogar a un sospechoso visto en las inmediaciones de la calle Culver en el momento del asesinato. Tiene estatura media, abrigo oscuro, bufanda clara y sombrero de fieltro. Se han estado emitiendo por radio partes de búsqueda durante todo el día. Menuda descripción, podría ser cualquiera. ¿Quién es la víctima? La señora Lyon, Maureen Lyon. ¿Joven o vieja? No lo dice, pero parece que no se trata de un robo. Ya lo decía yo, un maníaco sexual. Hola, soy la señorita Caswell, encantada. Usted es la señora Ralston, ¿no? Sí. Si quieres subir a su habitación, tenemos agua caliente por si la metes en patio. Me parece una buena idea. El comandante me parece muy agradable y la señora Boy no creo que cause problemas. Había pensado en prepararles un buen desayuno. Podríamos abrirle una lata de albóndigas con puré de patatas y de postre higos confitados con natillas. ¿Qué te parece? Me parece bien. Supongo que estará todo muy rico, pero ¿no les parecerá algo típico? Permíteme que le ayude, me encanta cocinar. ¿No tendrán huevos? Sí, tenemos un montón de gallinas. Podríamos hacer una tortilla y si tiene vino, podríamos añadirse a la salsa de albóndigas. Le daría un toque muy francés. Usted enséñame los ingredientes de los que dispone en la cocina y yo ya me apañaré. Sígame. Será tú. Este chico es un cielo. Se ha puesto el delantal y me ha dicho que no me pase de ahí hasta dentro de media hora. ¿Se puede saber por qué les da la mejor habitación? Ya te lo he dicho, le gustaba la cama con dosel. Me gustó de la capital cuando se será imbécil. Giles, No soporto a la gente así. Lo he dicho. Así. ¿Acaso tú no has cargado con su maleta? ¿acaso llevaba ladrillos? No, no pesaba nada. Seguro que son unos jovenzuelos que va de hotelito en hotelito estafando a los propietarios. No lo creo.
Ya es raro que nos hagan todos así. Al menos el comandante mental parece normal. Seguro que le da la botella. ¿Lo dices en serio? No, no me hagas caso, es que no sé. ¿Quién será? ¿Usted? Mil perdones. ¿Podría decirme dónde estoy? En la mansión Mongol. Oh, qué afortunado he sido. Es que he estrellado el coche por culpa de la nieve. He cogido la maleta y me he abierto paso entre ella y he llegado a la reja de su casa. ¿Podríamos quedarme aquí? Claro, pero la única habitación disponible es algo pequeña. No pasa nada, me apañaré. Así que hay más huéspedes, ¿no? Sí, es un poco fría la habitación, pero es la única que nos queda. Y hay más huéspedes. Están la señorita Caswell, la señorita Boyle, un joven llamado Christopher Brent y ahora usted. Sí, yo. El visitante inesperado. Surgido de la tormenta. Ese soy yo. Me va a encantar este sitio.